¿Cuál es su lectura de la coyuntura de un presidente que alcanza índices de popularidad del 80%, de una asamblea que pasó del 2% a tener un 42%, un poquito más, un poquito menos? Pero sin duda son tiempos nuevos. Ahora, uno puede entender que todavía estamos en esta fase de noviazgo, ¿no? 2 meses, un mes y medio de gestión del presidente, un mes y medio de gestión de la asamblea. Todavía estamos como presidente, como pueblo, como ciudadanos, embelesados de cosas nuevas. Sin duda, la declaratoria de guerra contra estos grupos delictivos también fortalecen la imagen del presidente y de la institucionalidad. ¿Cuál es su lectura del momento que vive el país como expresidente, Bueno, candidato a presidencia de la República? bueno, yo creo que es positivo de una u otra manera luego de décadas, bueno, algunos años en realidad, en que el país atravesó una situación de desgaste, de desprestigio de todas las autoridades electas, principalmente del legislativo, también de la presidencia. El que tengamos un ejecutivo y una presidencia que gocen de confianza y gocen de popularidad, gocen de respaldo popular. Creo que eso es positivo, además en una coyuntura tan compleja como la que vive el país, porque sin duda la lucha contra el narcotráfico, en contra de estos grupos delincuenciales de crimen organizado, la lucha contra estos grupos que además tienen vinculaciones con carteles internacionales de enorme envergadura, que han causado en otros países y en el Ecuador lo están causando también hechos de execrable violencia y de criminalidad. Creo que es positivo, es decir, el país para enfrentar cualquier desafío de esta naturaleza necesita tener autoridades que tengan el respaldo de la ciudadanía. Y además creo que en estas primeras 2 o 3 semanas, la ciudadanía de una u otra manera se ha sentido un poco más tranquila. Digamos, lo que vivió el Ecuador en la coyuntura del 8, 9, 10 de enero, sin duda fue traumático. Y a partir de allí hemos sentido, creo que todos los ecuatorianos podemos atestiguarlo, más allá de cualquier postura que se tenga, que hay una mayor tranquilidad, de que duda de que lo que está ocurriendo en el país da cuenta de que en realidad las cosas parecieran estar cambiando. Yo lo que creo que debemos también reflexionar es si esto es sostenible, si esta situación, digamos, de tregua o de apaciguamiento de la situación de violencia, de criminalidad, va a sostenerse en el tiempo. De los informes de inteligencia, de los análisis en expertos de seguridad, un poco se colige que podría el Ecuador estar en este momento frente a algunos escenarios. Uno de esos escenarios es que estos grupos criminales se han replegado y se están reorganizando, que incluso las viejas fisuras y conflictos internos que llevaron y escalaron la violencia en algunas de estas coyunturas pasadas, estaría siendo superada en perspectiva de enfrentar como enemigo común al Estado. Entonces yo creo que en el Ecuador tenemos que estar preparados a que en cualquier momento podamos, como sociedad, como país, sufrir un contraataque. Tenemos que considerar que este es un negocio ilegal que mueve miles de millones de dólares y que este no va a parar. Y que por lo tanto estos grupos criminales necesitan seguir actuando y para eso se van a enfrentar con el Estado y por lo tanto ese enfrentamiento va a ser un enfrentamiento terriblemente fuerte. Entonces, me parece a mí que en el país tenemos que mirar eso, es decir, el Ecuador está en un momento de tregua aparentemente. Vamos a ver qué es lo que sucede, cuál es la reacción de estos grupos criminales que no van a detener su negocio por lo que ha ocurrido a partir del 9 de enero hasta este momento. Y lo segundo que a mí me parece que es importante y tiene que ver con, vamos a decir, un asunto quizá mucho más preocupante, porque llegamos a esta situación no solo porque, digamos, al gobierno le pudo haber faltado energía para tomar decisiones, no solo porque las Fuerzas Armadas de una u otra manera hasta ahora no habían intervenido como ahora están interviniendo, sino porque lo que hemos conocido, y creo que es también de conocimiento público, gran parte de la institucionalidad del Estado ha sido penetrada por estas organizaciones criminales a nivel de la justicia, a nivel de la propia policía, a nivel de las propias Fuerzas Armadas, el sistema carcelario, el sistema financiero, gran parte
de actividades productivas. Es decir, estos grupos organizados, los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas y otros delitos, no actúan periféricamente frente al Estado, sino que son, o de una u otra manera, han copado. Sí. César, tuvimos un problemita con el micrófono. César, tu micrófono. Tu micrófono, César. Por favor. Pues claro. Bueno, estamos conversando con César Montúfar, el candidato a la presidencia de la República, quien nos da su parecer de la coyuntura de lo que estamos viviendo, este estado de sección, esta guerra declarada a los grupos organizados delictivos que vive el país. Esperemos retomar lo más pronto posible la conexión con César Montúfar. Yo solamente quería comentar, desafortunadamente en el Ecuador es pago porque pagas, o sea, es palo porque bogas y palo porque no bogas. No hay otra solución de recaudar el IVA. Si el presidente de la República está señalando que es una medida de recaudamiento rápido, hay otras alternativas. El tema es el tiempo, señores. En esta guerra que sale de un momento a otro y la imposibilidad de tener los suficientes recursos para combatirla, nos abocan a esta medida. A mí no me gusta, obviamente, como a muchos ecuatorianos, pero en una guerra y en una situación extrema como la que estamos viviendo, ¿qué otra salida tenemos? Están hablando de la focalización del subsidio de los combustibles. Entonces, bueno, no nos gusta, pero hay que aceptar. Por favor, Daniel, ya está nuevamente. Sí. César, retomamos el contacto. ¿Nos escuchas bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Voy a dar paso a mi compañera Luisa Delgadillo para que siga con la entrevista. Gracias, Daniel. César, un gusto saludarlo. Buenos días. Yo ¿Qué quisiera, tal, un Luisa? placer, un gusto saludarlo. ¿Cómo ha visto usted la incapacidad del Poder Judicial de poder dar paso y lugar al nombramiento de sus autoridades, en el caso concreto de la Corte Nacional de Justicia, y lo mismo, todo este entuerto que se ha armado para poder elegir al vocal suplente del Consejo de la Judicatura? Todos estamos conscientes de la importancia y necesidad de combatir al crimen en todas y cada una de sus facetas. Ellos han demostrado lo fuertes que son, pero si a la par no tenemos una institución judicial con la misma fortaleza, entereza y verticalidad, tampoco podremos lograr mucho. ¿Cuál es su lectura al respecto? Mire, bueno, sería casi caer en un lugar común, partir de que en realidad esto expresa esta crisis profunda que tiene el país en términos de hasta qué punto sus instituciones principales, en este caso la justicia, están tomados por, vamos a decir, redes no solo de corrupción, sencillamente de corrupción judicial, sino que además detrás se tejen muchísimos intereses, tanto de grupos legales y de actividades ilegales. Es realmente patético lo que está sucediendo, lo que ha sucedido con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es en este caso una de las instituciones, luego de la Constitución de Montecristi, principal, es la institución principal del sistema de justicia. Aprovechando la consulta popular, por ejemplo, hubiera sido interesante, yo creo que bueno, todavía habría tiempo, de que una de las preguntas que el presidente de la República consulte al pueblo ecuatoriano debería ir debería ir en el sentido de una enmienda constitucional que permita que en el país pongamos redimensionar el Consejo de la Judicatura. Tenemos un Consejo de la Judicatura absolutamente inflado en términos de sus facultades. Perdón. Perdón. Disculpe. Salud. Un Consejo de la Judicatura que tiene la posibilidad de actuar no solamente como órgano administrador del sistema de justicia, sino también que interviene directamente en la justicia, en la elección, en la designación, en la evaluación de los jueces a nivel nacional. Y esto, me parece a mí, fue a su tiempo el instrumento a través del cual el ejecutivo de turno, en ese momento el expresidente Correa, utilizó para controlar la justicia y para controlar y para poner a los jueces y magistrados que le convenían para sus intereses políticos. Perdón. Eso tiene que cambiar.
el modelo que en el Ecuador funcionó relativamente bien, porque el modelo no necesariamente, todo modelo es perfecto, es el que instauró la Constitución del 98. Yo no estoy diciendo que hay que regresar a la Constitución del 98, pero creo que en este punto, en el papel y en las atribuciones y en las limitaciones que tiene que tener el Consejo de la Judicatura, me parece a mí que es central. Yo diría, en este caso, es fundamental, ojalá se aproveche esta nueva consulta popular para hacer una reforma en ese sentido, porque si no, vamos a seguir en el mismo tema recurrentemente. La justicia ecuatoriana ha sido tomada por el poder político, eso no es ahora, no es que el correísmo se inventó aquello, ha sido uno de los males endémicos del sistema político y de la conformación y de configuración del Estado ecuatoriano desde mucho tiempo atrás. Y creo que se han ensayado varias soluciones, ninguna es perfecta, pero al menos tener un Consejo de la Judicatura proporcionado, que tenga algunos blindajes para que no sea influido políticamente, ya sería un gran avance, y creo que para eso habría que aprovechar la consulta popular. César, una última pregunta de mi parte. ¿Es imprescindible, cree usted, la realización de esta consulta popular que costará más de 60 millones de dólares, dinero que hoy se requiere para atender precisamente esos temas para los cuales, por ejemplo, el Ejecutivo ha propuesto el incremento del IVA, o es imperativa su realización? ¿Qué opina usted? A ver, yo creo que hay una pregunta que es absolutamente imperativa y que ya justificaría la consulta popular, que es la pregunta de la extradición. Esta pregunta, que fue quizá la única interesante e importante de la consulta que el expresidente Lasso precisamente envió hace un año, y que creo que en estos días o hasta poco más se cumpliría un año de que perdió en las urnas. Pero creo que esa pregunta es esencial para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Creo que las otras preguntas, o muchas de las otras preguntas, son absolutamente innecesarias, y hasta en algunos casos yo creería. Se le fue la voz nuevamente, no lo escuchamos. Okay. Dar a la extradición y además a aprovechar para que tengamos algunas otras preguntas. Yo le mencionaba una del Consejo de la Judicatura. Hay algo que hacer también con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería necesario también otras preguntas que tengan que ver, por ejemplo, con la Fiscalía, con la Contraloría. Es decir, una propuesta de consulta mucho más pensada, mucho más amplia, mucho más enfocada a las reformas o a las enmiendas que requiere la Constitución, sí sería necesario. Pero yo considero que en el tema de la lucha contra el narcotráfico y los grupos organizados, la pregunta de la extradición es absolutamente esencial. Muchas gracias de mi parte. Enseguida, Eduardo Mendoza Estrada. Gracias, Luisa. Yo quiero saber cómo está, doctor Montúfar, qué gusto saludarlo, en los tiempos que no lo veo. Quiero hacerle una consulta. Y es, ya estamos en febrero prácticamente, el día de mañana ya es febrero, y le quedan 11 meses de este año al presidente Noboa para demostrar, va a ser un año político. Yo me voy a lo político con usted porque tenerlo aquí pues siempre, aparte de un gusto, pues siempre se debe de hablar con usted de política. ¿Cómo ve la situación política del presidente Noboa? Tiene una aceptación alta, pero eso usted sabe que con el desgaste del poder a veces puede venir pues a la baja o puede mantenerse, etcétera, etcétera. Viene una consulta popular, que es lo que estamos hablando, pero ¿cómo ve el partido? ¿Cómo ve la problemática que se va a venir? Porque como le digo, ya la campaña prácticamente empieza en abril. ¿Me escuchó? A ver, yo partiría de lo que usted acaba de decir. La política ecuatoriana es absolutamente volátil. Los niveles de aprobación. Sí, le escucho. Sí, ¿se me escucha? Sí, César. ¿Aló? Sí, César, por favor, adelante. Le decía que, sí, le escuché muy bien, sí. La política ecuatoriana es absolutamente volátil. Yo creo que no es posible adelantarse cuál va a ser los niveles de aprobación que el presidente Noboa tendrá de aquí en un año, cuando ya estemos a víspera a un proceso electoral. Creo que también la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, yo me abstengo de utilizar la palabra terrorismo, porque me parece que allí habría que tener una discusión, pero digamos el crimen organizado transnacional, las bandas criminales que han asolado con su criminalidad y violencia el país, va a ser muy difícil, y que por lo tanto
y espero en esto equivocarme, ojalá el pueblo de la sociedad ecuatoriana no siga siendo víctima de incluso más cruentos ataques y más cruenta violencia. Entonces todo podría cambiar. A mí me parece que si el presidente Noboa en este año que le queda, además del tema seguridad, que como le digo, también hay que pensar la sostenibilidad de la efectividad de las medidas adoptadas en el mediano plazo, no digo en el largo, pero además apunta a uno u otro problema, no creo que más, uno u otro punto crucial y crítico, que me parece que podría su presidencia resultar una importante y bien avenida plataforma para una posibilidad de reelección. Creo que el Ecuador muy probablemente estaría muy deseoso de algo así. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido luego del fin del gobierno de Lazo es que fue un gobierno interrumpido, un gobierno que fue elegido para 4 años y terminó estando en el poder un poco más de 2. Y tener un gobierno de 1 año y medio para tener otro implicaría una pérdida de tiempo enorme para el país. Yo creo que al país le convendría aquello, pero le digo, es absolutamente impredecible en este momento y mucho dependerá también de cuál va a ser la reacción de estos grupos organizados criminales que lastimosamente asolan el Ecuador. Pregúntale a mi papá. Muy bien, mi querido amigo Jaime Velázquez, con alguna pregunta, una pregunta para concluir, querido amigo, y Enrique San Martín con otra. Por favor, Jaime. Gracias, Eduardo. César, un placer tenerte por acá. La verdad es que Gracias. te voy a hacer una pregunta que es, ¿realmente esta consulta popular va a tener algún efecto, digamos, en las leyes? Porque muchas de las preguntas se espera que luego se entregue, digamos, una reforma a la Asamblea Nacional, lo cual me parece inaudito y me parece que es un desperdicio, pero no sé cómo lo veas tú. Sí, en la mayoría de las preguntas completamente de acuerdo, pero la pregunta de la extradición sí requiere una enmienda constitucional Ujú. y para eso sí es necesario absolutamente una consulta. Si uno se pone a mirar lo que ha ocurrido en otros países, la experiencia colombiana, la experiencia mexicana, la extradición es la única herramienta, digamos, que atemoriza a los cabecillas de estos grupos criminales. Eh, la militarización de la respuesta del Estado, que puede en algunos momentos resultar adecuada y positiva, no necesariamente termina siendo una salida. Pensemos en el caso de Colombia. En Colombia, vamos a decir, solo desde el Plan Colombia, que fue a finales del siglo pasado y principios del 2000, ya en 24 años, de militarización de la respuesta del Estado colombiano frente al narcotráfico, y lo que hemos tenido es que hoy Colombia produce más droga que antes. El caso mexicano es similar, además con un incremento inusitado de la violencia, es decir, la militarización no necesariamente es una respuesta positiva y adecuada en el largo plazo, pero en cambio sí hay otras medidas, entre ellas la extradición, que sí son fundamentales. Esa decisión requiere una enmienda constitucional y para eso es necesaria una consulta. Entonces yo diría, como decía hace un momento, solo esa pregunta ya ameritaría la consulta popular. Estoy de acuerdo, hay otras preguntas que son absolutamente innecesarias, que son materia de reformas legales que podría hacer tranquilamente la Asamblea, pero si ya se va a hacer una consulta, se debería agregar otras enmiendas constitucionales, hablaba del Consejo Nacional de la Judicatura, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por mencionar dos temas adicionales que creo que serían absolutamente indispensables. En la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, me parece a mí que hay dos otros campos que son absolutamente indispensables y que no podemos olvidar y que la actual propuesta de consulta ni siquiera topa. La una es el tema de la persecución financiera a las actividades de lavado en que el crimen organizado promueve y diversifica sus actividades económicas. Ese es uno. Y el otro es el tema electoral, que creo que es un tema que no podemos olvidarnos. Porque en realidad la penetración, la captura que han realizado estas organizaciones de segmentos del Estado ecuatoriano ha tenido a las elecciones, a candidatos, a organizaciones políticas como su vehículo. Entonces, creo que aquí hay que mirar la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la violencia que el Ecuador se haya envuelto desde una perspectiva mucho más integral. Extradición,
reforma electoral, reforma a la justicia, lavado de activos, son campos absolutamente esenciales. Lastimosamente la consulta únicamente hay una pregunta que topa ese tema, pero creo que se podía, si tiene que realizarse, porque no veo otra para cambiar el tema de la extradición, tendrían que agregarse otros temas. Ok, clarísimo. César, de paso a Enrique San Martín, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Qué gusto verte, César. Y he escuchado atentamente, gracias, César, he escuchado atentamente las respuestas de mis compañeros a sus inquietudes. Sí, más que una pregunta, César, es una reflexión, como bien tú señalas. Este tema no solamente le compete, o sea, no es competencia solo de Ecuador. Aquí está, te digo, en riesgo la seguridad y diría a nivel de América Latina. Tú fuiste candidato presidencial, en algún momento también propusiste tu plan de gobierno. Si bien es cierto, estas son otras épocas, pero el tema es que no solamente se está vulnerando la integridad física de quienes vivimos en esta parte del continente, sino que también, como señalaste hace un instante, también se toca el tema económico. Entonces, aquí tiene que haber una especie de cooperación internacional a nivel de América Latina y también tienen que ser de los países donde llega este producto, en Europa, en Estados Unidos, porque este país que está en medio de los dos más grandes productores de coca a nivel mundial, como son Perú y Colombia, y por ahí también se suma Bolivia, no puede hacerlo solo, César. O sea, Dios no permita que mañana más tarde, ok, ayer fue Colombia, hoy es Ecuador, nadie quiere que mañana más tarde vaya esta pandemia, si se quiere, a tocar también las puertas en otros países, César. Como te dije, más que una pregunta, es una reflexión, tu reflexión. A ver, yo creo que en realidad tenemos que pensar que el problema en que el Ecuador se encuentra en este momento metido de lleno es un problema que viene involucrado de una u otra manera en los últimos 20, 30 años. La gran diferencia es que el Ecuador dejó de ser país de tránsito, que básicamente eh, a través de nuestros puertos, fundamentalmente puertos y aeropuertos, sobre todo puertos, se trasladaba gran cantidad de la cocaína que era producida básicamente en Colombia y una parte en Perú. Pasamos de ser país de tránsito a ser una plataforma de distribución global. ¿Qué significa esto? Que hoy el Ecuador es uno de los nudos críticos, de los nodos críticos. Es como decir, vamos a ponerlo como el aeropuerto de Panamá. El aeropuerto de Panamá es un aeropuerto al que llegan, o el aeropuerto de Miami, que llegan vuelos de todo el mundo y desde allí se distribuyen. Eso es lo que el Ecuador se ha convertido hoy en la cadena de comercio internacional ilícito de la droga. Eso nos pone en una situación diferente. Eso pone al puerto de Guayaquil fundamentalmente, porque el puerto principal que se utiliza para el traslado, para la exportación ilícita de la droga es el puerto de Guayaquil, otros puertos también, en una situación estratégica muy, pero muy complicada. Este tránsito que el Ecuador ha tenido en los últimos años hace que la solución no sea fácil, porque en realidad no es únicamente un problema de que aquí ataquemos a los grupos criminales organizados, sino que es un problema global de cómo el negocio transnacional de la droga en este momento se organiza. Y allí me parece que lo que tú acabas de decir es fundamental, y yo a veces me pregunto si se ha hecho la tarea que se tenía que hacer. El otro día tenía conocimiento de que, por ejemplo, hasta ahora no existe un acuerdo de cooperación en inteligencia con el Estado mexicano. Me parecía inconcebible, porque si es que todo esto está asociado además a la operación y a la alianza ilegal que varias organizaciones criminales locales ecuatorianas tienen con los grandes carteles mexicanos, principalmente Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa. Claro. Entonces, los dos estados tienen que cooperar, pero tendría que confirmar y lo digo porque tuve conocimiento de aquello, no lo he podido confirmar, pero me llamaba absolutamente la atención, me parecería inverosímil. Entonces, aquí se necesita una gran cooperación internacional, que por supuesto tiene que ir por la vía de fortalecer la capacidad de represión coactiva, de violencia legítima del Estado, pero no solamente termina allí. Por eso es que decía hace un momento, estos primeros 10 días o 12 días o 15 días desde el decreto 111 con el que se declaró
conflicto armado interno. Sí, han sido de mayor tranquilidad, pero eso no garantiza de ninguna manera, porque el problema es mucho más complejo, de que esta situación se va a mantener. Por eso es que yo pensaría que el éxito del gobierno del presidente Noboa va a depender del poder articular una estrategia integral, local e internacional, en perspectiva de que el Ecuador pueda ir saliendo poco a poco de estos problemas. Creo que no podemos esperar que en 11 meses el Ecuador salga de esta situación, porque el que hayamos pasado a ser un país de tránsito, a un país de distribución de la droga, no es algo que pasó de la noche a la mañana. Entonces fue fraguando durante más de una década, y por lo tanto no es posible entonces pensar que es una situación de fácil solución y de rápida solución. De acuerdo, César. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, querido César. Te mando un abrazo. Mis compañeros te han preguntado, Eduardo, ya tendremos gracias. oportunidad de hablar contigo. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu amabilidad, querido amigo. No, gracias, Eduardo. Un saludo a todos y ojalá nos veamos pronto para seguir conversando. Un Así abrazo es. a la distancia. Un abrazo también. Era César Montúfar, ex candidato presidencial y un